buenos días. Gracias a todos por asistir. Un agradecimiento especial a Judith, a Javier y a Beto por todo el trabajo, por la oportunidad de estar aquí. Y también, claro, aunque todos reneguemos de él, gracias al Facebook, porque si no, no habría conocido a muchos de los que están aquí. Bueno, este es un tema que quizás lo primero que valga la pena considerar es la gran pregunta que se hace, ¿para qué? ¿No? ¿Tiene sentido este tema? ¿Es un debate que puede tener alguna clase de influencia? Entonces, en primer lugar, lo importante es, para mí como cualquier investigador, como en este caso un tema de historia, también en el campo de la ciencia en general, la búsqueda de la verdad es más que suficiente para digamos, motivarse a investigar. Y por otro lado, hay una conclusión, una consecuencia que sí me parecería importante. Estamos viviendo, digamos, 2000 años de un antijudaísmo salvaje, sin ser, ¿no? Yo no tengo ninguna conexión con ninguna persona judía, y tampoco soy obviamente seguidor de ninguna religión, pero ¿cómo queda todo ese panorama antijudío si nos damos cuenta de que la principal acusación que imbuye este antijudaísmo es que los judíos mataron a Cristo? Y si resulta que nunca mataron a nadie, ¿en qué queda? ¿Qué papel tiene el colectivo que promovió esa idea hasta el día de hoy? ¿No? Porque, vamos, el holocausto nazi es católico. Tiene unas profundas raíces en los pogromos de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en la Europa Oriental, en Polonia, en Rusia. De cuando en cuando se levantaban y mataban a unos 1000 judíos, les quemaban sus propiedades. ¿Y por qué? Por la típica acusación que hemos escuchado popularmente, ¿no? Judío mata a Cristo. Entonces, ahora, responder a la pregunta si existió o no existió este personaje, en el fondo no es muy relevante, ¿no? Para mí lo importante es cómo se llega a esa respuesta. Bueno, y decía que lo más importante es... Gracias, Javier. Cómo llegar a la respuesta, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver. El conocimiento es bueno, venga de donde venga. Yo he obtenido mucha información del trabajo de historiadores que defienden que sí existió este personaje Jesús de Nazaret. Pero bueno, como vemos aquí, en el primer siglo de la era común, apareció en la región oriental del Mediterráneo un notable líder religioso, quien enseñó a adorar a un Dios verdadero y declaró que la religión no significaba el sacrificio de bestias, sino la práctica de la caridad y la piedad y la cancelación del odio y la enemistad. Se dijo de él que hizo milagros de bondad, expulsó demonios, curó a los enfermos y resucitó a los muertos. Su ejemplar vida llevó a algunos de sus seguidores a afirmar que era el Hijo de Dios, aunque él decía que era el hijo de un hombre. Acusado de sedición contra Roma, fue arrestado. Tras su muerte, sus discípulos afirmaron que había resucitado de entre los muertos, se les había aparecido vivo y luego ascendió al cielo. ¿Quién fue este maestro y hacedor de maravillas? Su nombre era Polonio de Tiana. Murió en el año 98 de la era común y su historia se puede leer en la vida de Polonio de Tiana de Flavio Filóstrato. ¿Lo confundieron con alguien? Y no es de extrañar porque en verdad lo que trato de demostrar con esta introducción es que vamos a encontrar que la famosa biografía de este personaje Jesús de Nazaret es básicamente un núcleo, ¿no? Mínimo, y por esa razón a muchos historiadores con el tiempo han declarado que han descubierto que alguien podría ser. Claro, si son 4 o 5 postulados, bueno, 22 si nos basamos en el mitotipo Raglan. Hay toda una teoría mítica, ¿no? Lo desarrolla bastante bien Mircea Eliade cuando dice que al paso de unos 200 años ya una persona deja de ser persona y pasa a ser un héroe. Y en el momento en que es héroe,
su biografía es olvidada y básicamente se le adjudican los hechos de un héroe. Y él pone varios ejemplos, ¿no? En Francia, en Europa, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender es que todo el conocimiento de Jesús de Nazaret, toda la historia, la supuesta biografía, todo absolutamente viene de los evangelios canónicos. A nadie en la escuela le han enseñado las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, a nadie le enseñaron en el jardín de infantes los anales de Tácito, nada de eso, ¿no? Entonces, toda la historia, todo lo que uno asume, con lo que es familiar, viene de los evangelios. El gran problema es que los evangelios no tienen un gramo de historia, son pura literatura y eso es lo que vamos a ver, ¿no? El tema es ciertamente difícil de abordar porque hace muchos años que han ocurrido los hechos, las fuentes son muy escasas y digamos estamos hablando de unos 1600 a 1700 años de cristianismo institucionalizado, llevan a que estas historias ya se den por ciertas, ¿no? Y claro, hay argumentos falaces de uno y otro bando. Muchos de ustedes de repente han visto ese pseudo documental titulado Zeitgeist, que tiene en la primera película un segmento dedicado a Jesús y tiene el famoso argumento del ropaje mistérico mediterráneo y le sacan toda una recatafila de dioses y a todos les ponen 25 de diciembre nació, y eso es totalmente especulativo, ¿no? Lo correcto de ese segmento es que efectivamente refuta las evidencias que no son tales, pero hay mucho de especulativo y a veces pienso que más es el daño que hace que lo que ilustra, ¿no? Entonces, hay malos argumentos del lado que fundamenta la historicidad de Jesús, y este es un tema actual, para el que piense que, para mí el debate está cerrado, pero como digo, lo importante no es decir sí o no existió, lo importante es aportar para el proceso de esa conclusión. El año 2012 un prestigioso historiador, Bart Ehrman, publicó un libro titulado, ¿no?, Did Jesus Exist? ¿Existió Jesús? Y la respuesta fue flamígera porque para promover la salida de su libro él escribió un artículo en el Huffington Post, un artículo lleno, que daba vergüenza ajena leerlo, un artículo lleno de ad hominems, ¿no?, en que decía que los que soportaban la teoría miticista ni siquiera los iban a contratar en una universidad de prestigio, cosas así, ¿no?, que sorprenden de un hombre académico, ¿no? Y por supuesto le salió al frente a Richard Carrier y destruyó ese texto, y cuando salió el libro lo destruyó también porque era un libro de especulativo y era una pena porque Ehrman tiene títulos muy importantes. Ahora, entonces, ¿cuáles son los argumentos para pensar que Jesús de Nazaret existió en verdad? Lo primero que nos van a decir, porque la gran mayoría de historiadores y estudiosos del tema así lo considera y hay que confiar en ese consenso, ¿no?, que es como si fuera el consenso alrededor de la teoría de la evolución. Entonces, ¿cuál es el problema con este planteamiento? Esa es una falacia ad populum, ¿no?, una falacia de mayoría, ¿no? La verdad no es cuestión de encuestas. Si ahorita pregunto, no sé, pues cuál es la raíz de 2, y casi todos me responden que es 1.5, no va a ser 1.5, es 1.41 y pico, ¿no? Entonces, porque la mayoría lo diga, no va a ser verdad, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Y por otro lado, es fácil constatar que la gran mayoría de los historiadores y estudiosos del tema provienen del cristianismo, son miembros de la comunidad cristiana, educados en la tradición cristiana, que buscan de pronto apuntalar su fe, ¿no?, o justificarla o encontrar alguna evidencia histórica. No son pocos los que a raíz de esa investigación han abandonado su fe, pero la gran mayoría continúa como parte de esta confesión. Entonces, eso es algo que desvirtúa mucho este consenso. El consenso tiene que darse sobre otras bases. Y claro, la analogía con la teoría de la evolución no se aplica porque el consenso científico respecto de esta teoría
proviene de una serie de comprobaciones. Es, como dice Richard Dawkins, la teoría científica probablemente más bombardeada de toda la historia, y ha salido airosa de todas estas pruebas. Cada vez se reformula y explica mejor. Entonces, definitivamente la tesis de la historicidad de Jesús no va en ese sentido. Sí, ahora, ¿qué otro argumento se suele esgrimir para que haya existido? Que ningún caso en contra convincente ha sido presentado al escrutinio de los colegas, lo que los gringos llaman un peer review, ¿no? Que los historiadores lo avalen, los colegas, ¿no? Y que tengan un proceso antes de ser publicado este libro. El argumento del silencio dicen que es muy débil y mayormente se trata de aficionados con métodos defectuosos. Entonces, obviamente aquí tenemos a Bart Ehrman, ¿no? No sé si es textual, pero más o menos decía eso, ¿no? Jesús existió, le duela a quien le duela, con eso terminó su artículo, y decía antes que los misticistas no cuentan con la competencia académica suficiente. Entonces, esto es básicamente un argumento ad hominem, ¿no? O sea, cuando no puedes con el mensaje, ataca al mensajero. Y de eso no se trata la historia, ¿no? Ese no es un punto de vista científico. Y es falso porque sí se han presentado casos coherentes para, digamos, no específicamente negar la historicidad de Jesús, sino para ofrecer una explicación más plausible del cristianismo según los restos arqueológicos y culturales que sobreviven hasta el día de hoy. El primer gran trabajo en este sentido fue el del inglés George Wells, en el año 72, me parece, que publicó Did Jesus Exist? ¿Existió Jesús? Él mismo se ha retrocedido en algunas de las cosas que planteó en ese libro, pero ha seguido publicando al respecto, ¿no? Probablemente uno de los más importantes sea el canadiense Earl Doherty, experto en lenguas antiguas, quien publicó el laberinto de Jesús, The Jesus Puzzle, y dio unos argumentos. Él es quien formalizó de una manera muy sólida el llamado argumento del silencio. Y tenemos últimamente a Richard Carrier, quien ha escrito sobre este tema en varias ocasiones, y este año, parece que ha sido entre julio y agosto, que después de casi 2 años de prometido, publicó su libro sobre la historicidad de Jesús, que básicamente es la última alcayata en el ataúd de la tesis histórica, ¿no? Es un libro muy bien documentado y que apela al uso de la metodología estadística probabilística, el uso del teorema de Bayes, y básicamente él no solamente el núcleo de su argumento no es que simplemente que Jesús no existió, sino que ni siquiera fue necesario para que exista el cristianismo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver más adelante. El argumento del silencio es fuerte, incluso en las epístolas paulinas. El argumento del silencio es cuando se busca un postulado, una evidencia de algo entre todas las fuentes disponibles contemporáneas y no se encuentra una sola palabra de eso. Y ese es el caso de Jesús de Nazaret. Entonces hay un argumento del silencio sobre Jesús de Nazaret, pero ojo, el argumento del silencio es todavía más fuerte y contundente en el caso de Pablo de Tarso, que para algunos era uno de los pocos personajes reales de esta historia, y que, bueno, según el trabajo impresionante, aunque todavía no secundado mayoritariamente, de Hermann Detering, es un personaje creado por Marción, un apóstata, bueno, uno de los representantes de una escuela de cristianismo a mediados del siglo II, ¿no? Y Detering dice pues que todas las cartas paulinas, no solamente digamos unas 7 de las 13 que hay, no, él dice todas son falsas, todas son redacción del siglo II, ninguna fue escrita en el año 60 como se suele especular, ¿no? Entonces, pero eso es motivo de discusión. Y bueno, sí hay historiadores titulados por el lado mítico, ¿no? Entonces es falso pues que salir a argumentar cartones y títulos cuando de lo que se trata es de investigar los argumentos, ¿no? Y ver si dan. Ahora, nuevamente, ¿por qué pensar que Jesús existió? Se suele argumentar que no hay otra explicación plausible para el inicio del cristianismo, ¿no? Que salió un profeta de tanta influencia, cuyo sacrificio motivó a todos, y que esa creencia tan firme en su resurrección es lo único que podría explicar que una religión marginal
¿no? Que era perseguida por Nerón en el circo romano, se había convertido en la... Entonces toda esta historia grandilocuente que no tiene nada de base, ¿no? Y según algunos, dice, la inexistencia histórica de Jesús daría más problemas que soluciones, ¿no? Que es mucho más fácil explicar el cristianismo de la manera eusebiana, por llamarlo de alguna manera, tradicional, que digamos, por alguna explicación alternativa. La fe imposible, dice, pues, tiene 17 capítulos para argumentar que es tan delirante lo que decían los evangelios que tenía que ser verdad, pues, ¿no? Que era tan fácil refutarlo, que el descrédito hubiera sido terrible, ¿no? Y entonces la conclusión es, la resurrección fue real y por lo tanto el cristianismo es verdadero en todo lo que dice. Entonces, bueno, ya Richard Carrier se ha encargado de destruir tenemos a Antonio Piñero, atrás por favor, sí. Y él es una persona muy importante porque en nuestro idioma es la persona que más ha publicado al respecto, tiene ya como 40 años dedicado a las lenguas antiguas, es una estrella, digamos, un erudito en la materia, ¿no? Y a veces tiene pues opiniones que dan vergüenza ajena, como la que está aquí en el párrafo de abajo, ¿no? Dice, si el personaje Jesús fuera inventado, los escritores evangélicos no lo habrían construido de una manera, ¿no? De una mejor manera, dice, ¿no? No habrían inventado escenas que luego iban a costar a la iglesia un posterior enorme dolor de cabeza teológico. Bueno, aquí hay un montón de errores, de falacias, ¿no? O sea, en primer lugar, no se puede hablar de los evangelistas, no es un pen club, ¿no? O sea, no es un club de los escritores que se reúnen, no. Los evangelios son, que para empezar hay 30 y tantos, casi 40, no solo 4. Los evangelios canónicos, por decir los 4 conocidos, son 4 versiones completamente diferentes de una cristología en particular. O sea, si hubiéramos logrado de repente, lo más probable es que ni siquiera se hayan podido conocer en vida, no son tan simultáneos como el discurso dominante piensa. Si estos 4 evangelistas se hubieran reunido en una habitación, estoy seguro de que solo uno habría salido vivo. O sea, es tan así la contradicción y la diferencia de cristología que defiende a cada uno, que digamos, es imposible hablar de los evangelistas, ¿no? Ellos no pensaban en ninguna iglesia. Para empezar, quizás los hechos de los apóstoles puedan ser atribuidos ya a una pluma católica, pero los evangelios, el evangelio de Marcos católico, por favor, ¿no? Si tuvieron que cambiarle los textos a lo largo de 100 años, por lo menos para adecuarlo a la agenda, ¿no? Igual el evangelio de Mateo. Entonces estamos hablando de documentos totalmente disímiles, rivales entre sí, ¿no? El catolicismo básicamente es el arroz con mango ideológico, ¿no? Todo lo que está aquí junto, ya listo, a la misma canasta, todos somos amigos, y después se dan cuenta, uy, pero este está diciendo algo que no me conviene, ahí empiezan los cambios. Y justamente Bart Ehrman, que a pesar de todo defiende la historicidad de Jesús, tiene un volumen excelente que se titula La corrupción ortodoxa de las Escrituras, publicado el año 93. Y ahí está él documentando, según los manuscritos supervivientes disponibles actualmente, cuáles pueden ser las lecturas de ciertos pasajes claves de los evangelios, en Marcos en particular. Marcos ha sufrido cambios bastante claros, ¿no? Bueno, ¿y qué dice Piñero, no? Dice, mi idea es, no hace falta recurrir a un argumento externo al testimonio de historiadores del siglo I o II para probar la existencia histórica de Jesús. O sea, un historiador dice que no hay que recurrir a fuentes históricas para llegar a una conclusión histórica. Eso en primer lugar. Después, ¿qué dice? El argumento es sencillo. La existencia histórica de Jesús se prueba convincentemente por la existencia del cristianismo y sus restos de en el siglo I. Es una tautología, pues. O sea, como hay cristianismo, hay Cristo. Entonces, eso no lo puede decir una persona que tiene 40 años de academicismo a cuestas. ¿Qué dice? Tratar de explicar históricamente un cristianismo sin que Jesús haya existido produce infinitos más dolores de cabeza al historiador. Y bueno, como vamos a ver, esto es realmente una afirmación muy, muy avesada. ¿Por qué? Porque sí hay explicaciones para el inicio del cristianismo.
¿no? Y que no pasan porque una persona en un lugar haya existido. De hecho, el último lugar donde el cristianismo habrá aparecido fue Judea. El cristianismo es un producto de las múltiples fracturas del judaísmo a lo largo de la diáspora, no en el núcleo dominante de Judea y Jerusalén, ¿no? Entonces, por esa razón es que el Evangelio de Marcos se leía, digamos, en las zonas un poco más occidentales, más lejos de Judea, ¿no? El Evangelio de Mateo estaba más cerca de Judea. De hecho, los ebionitas, que era una escuela cristiana del siglo II, tenían como su único evangelio una versión proto del Evangelio de Mateo. Lucas es un evangelio más al norte, más de Siria, y el de Juan, no recuerdo bien, creo que me parece un poco más al sur, era el más leído. Entonces, ninguna, digamos, por los, unos 80 años que habrá habido evangelios en el mundo cristiano, nadie leía los 4. Cada zona que tenía su cristología particular leía el evangelio que apoyaba su visión del cristianismo, ¿no? Entonces hay muchas explicaciones para ver cómo llegó el cristianismo a ser. Y negarlas así a priori es un acto de fe. Y muchísimo de esto tiene acto de fe, la tesis histórica. No interesa si va a ser fácil o difícil, ¿no? ¿Quién ha preguntado si va a ser fácil o difícil? Lo que se pregunta es si es verdad o no, ¿no? Esa es la pregunta relevante en todo caso. Entonces, optar por una explicación solo porque parece más sencillo es un dogmatismo, nada más, ¿no? Entonces, Richard Carrier justamente es uno de los que propone, ¿no? Una explicación. Él tiene un libro, si pescan la ironía, se llama La fe no imposible. Entonces, es una respuesta directa al libro de Holding que mencionamos antes. Y este libro tiene 17 capítulos y en cada uno destruye cada capítulo correspondiente del libro de Holding, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, Holding dice, ¿cómo alguien va a creer en alguien crucificado? Pues es ridículo, ¿no? Humillante. Y Carrier le dice, bueno, el mito de Tamuz, que es 2000 años anterior al cristianismo, trata sobre un personaje que es crucificado, desciende y luego resucita. Y ese mito lo conocían los judíos porque en unos días anteriores a la Pascua, las mujeres salían a llorar y lloraban por Tamuz, que había sido crucificado por Inanna. Es decir, Inanna es quien es crucificada por su amante Tamuz, ella resucita y en venganza va y lo crucifica al otro, ¿no? Entonces, más o menos esa es la historia, muy antigua, no es nada nuevo. Entonces, sí ha existido una creencia en un Dios crucificado. Entonces, no tenía nada de raro, en primer lugar, ¿no? Y así, por el estilo, le destruye todos sus 17 argumentos a Holding. Y lo último que ha hecho es el volumen sobre la historicidad. Sí, entonces, lo último, ¿por qué pensar que Jesús existió? Porque dicen, hay evidencia, ¿no? Hay evidencia escrita de su vida terrenal por parte de autores cristianos y no cristianos, ¿no? Griegos, romanos, judíos. No es mucha evidencia, pero es suficiente, ¿no? Y una línea que se repite varias veces. Hay más pruebas para la existencia de Jesús que para la de otros personajes históricos. Particularmente en Estados Unidos, los apologistas cristianos han creado creo que le llaman la apologética 1542, algo así, ¿no? Que representa que hurgando entre las evidencias históricas de la primera mitad del siglo I, solo habría 15 pruebas de la existencia de Tiberio César, ¿no? El emperador, y 42 pruebas de la existencia de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y bueno, un conocido de Carrier en un blog ya destruyó por completo esa tesis, ha demostrado que hay argumentos realmente malos ahí, ¿no? Que básicamente están mintiendo descaradamente. Es una opción apologética, pero no es una opción histórica. Y eso lo vemos en algunos. Por ejemplo, N.T. Wright, ¿no? Este clérigo inglés, él dice claramente, ¿no? Doy por sentado que Jesús existió. Dice, algunos tienen la necesidad de justificar esta presunción en detalle, pero dice, es más fácil creer que Tiberio César, el contemporáneo de Jesús, fue un invento de la imaginación que creer que nunca existió la persona de Jesús. Y tuvo el cuajo de escribirlo y publicarlo, ¿no? El año 96. También tenemos
a F.F. Bruce, que es un historiador que ya falleció hace varios años, y él también dice algo similar, ¿no? La historicidad de Cristo es tan axiomática, ¿no? Axiomática para un historiador no sesgado como la historicidad de Julio César. Quienes propagan las teorías del mito de Cristo no son historiadores, aparte de otro ad hominem astronómico, ¿no? Aquí lo compara con Julio César. Y tenemos también a Antonio Piñero nuevamente, que él en una entrevista, y son sus palabras textuales, dijo: hay más pruebas de la existencia de Jesús que la de Julio César. Como decía Frank Sindler en un artículo respecto de N.T. Wright, de Tiberio tenemos las monedas acuñadas durante el reinado de Augusto, donde aparece Tiberio oficialmente adoptado por Augusto. Tenemos las monedas acuñadas durante el reino de Tiberio, tenemos los restos de su villa en Capri, tenemos documentos que hablan de él. ¿No? Dice, ¿qué tenemos de Jesús? ¿Tenemos su tumba? Eso que promovió Simcha Jacobovici hace un año es un vulgar fraude, ¿no? Y ya quedó demostrado hace tiempo también. ¿Tenemos los restos de Jesús? Creo que el año pasado leí una noticia que han encontrado monedas que hablan de Jesús. O sea, de Jesús iban a acuñar una moneda. Las monedas se acuñan sobre los gobernantes. Entonces, obviamente era un fraude. No hay una sola prueba material de Jesús de Nazaret. Ahora, esto es justamente lo que se dice, ¿no? No hay evidencias. Las evidencias que se han esgrimido son menciones de tercera mano o falsificaciones. No es que no sean suficientes, son inexistentes. Los textos se copiaban a mano. Entonces, aquí vamos a ver uno de los problemas que había, porque en un inicio el cristianismo solamente tuvo atractivo entre las clases más bajas, los más pobres y los menos educados. No tenían escribas competentes para poder reproducir sus textos, y en un primer momento había demasiados errores por incompetencia. Pero después de aproximadamente ya para el siglo II, cuando empiezan a nuclear a intelectuales, a los apologistas cristianos más antiguos, entonces ya empiezan a tener escribas, y como empiezan a saber lo que están copiando, empiezan a introducir su agenda. Y este es un ejemplo muy divertido que pone Bart Ehrman en su libro Misquoting Jesus, que algo así, que lo han traducido en España como Jesús no dijo eso. No, este es el Codex Vaticanus, que está en el Vaticano. Es una copia casi completa del Nuevo Testamento que corresponde al siglo IV. Y aquí, en esta página, en esta nota a la margen que ven circulada en rojo, ¿no? Un escriba maldice a su predecesor por haber alterado el texto. ¿Qué dice ese texto? ¿Cuál es la traducción? Dice: tonto y pícaro, deja la antigua lectura, no la cambies. Entonces, estos son casos habituales en la transmisión de los documentos cristianos, en particular. Los judíos sí eran muchísimo más celosos para copiar sus textos y no cambiar ni una coma, pero los cristianos a la limón tenían que ir cambiando las cosas, ¿no? O sea, y Ehrman, en su libro que comentaba antes, ha documentado el tránsito de todos esos cambios, ¿no? Ahora, lo más importante no es solamente que la evidencia es falsa, no es lo que se dice ser, es cómo se está leyendo. Probablemente la jugada católica más genial fue el canon del Nuevo Testamento, en particular el orden en que se muestran los libros. ¿Cómo nos muestran el Nuevo Testamento? Empiezan con los evangelios canónicos, y después vienen, los Hechos de los Apóstoles, y después vienen las cartas paulinas. Cuando se supone que el orden cronológico de estos documentos fue totalmente al revés. Entonces, cuando uno lee las cartas paulinas del supuesto Pablo y habla de Cristo, entonces como uno ya leyó los evangelios, uno asume que se está refiriendo a ese Cristo. Pero el punto es, y eso es lo que decía yo al principio, el argumento del silencio es fuerte en las cartas paulinas. El supuesto Pablo jamás menciona a ningún Jesús, él solo habla de un Cristo. Y hace menciones completamente místicas. Su Cristo es un ser celestial, cosmológico, no es una persona de carne y hueso. Y eso se condice mucho con los primeros 150, 200 años del cristianismo. Esa era la visión de Cristo. Hay un documento latino que se llama el Octavio,
escrito por un tal Minucio Félix en latín, o sea, ya es del siglo III, me parece. Y es muy curioso porque trata sobre Octavio, que debate con un tal Cecilio, me parece, que es pagano, ¿no? Entonces es un libro apologético porque discuten estos dos personajes y al final del libro el pagano queda tan impresionado por los argumentos de Octavio el cristiano que se convierte al cristianismo, ¿no? Entonces, obviamente uno dice, este es un libro totalmente favorable al cristianismo. ¿Y qué dice uno de los pasajes del Octavio? El personaje de Octavio se burla del pagano diciéndole, ¿cómo pues ustedes tienen la ridiculez de adorar a un Dios que ha sido asesinado? Un momentito, si un cristiano se está burlando de eso, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Entonces, y hay muchos documentos más que nos demuestran que la resurrección de la que habla Pablo ocurrió en un nivel de los cielos entre la tierra y la luna. Ya sé que algunos pararán, creerán que ahorita voy a decir aliens, ¿no? Pero esa era una visión que se correspondía con textos judíos de unos 200, 300 años antes de la era común. Entonces, y todo eso correspondía a la visión, a la primera visión cristiana, ¿no? Entonces, el cristianismo empieza con Cristo, pero no con Jesús. Empieza con un personaje cósmico. Y aunque suene paradójico, los documentos cristianos más antiguos son las principales pruebas en contra de la historicidad de Jesús, ¿no? Hay restos materiales de Jesús, tenemos su tumba, ¿y cuántos retratos hay de Jesús? Si hubiera sido solo uno, creo que no le habrían puesto ojos azules en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aunque eso no es una prueba definitiva, nos habla de la tremenda variedad que hay. Las fuentes cristianas son básicamente los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a tratar de ver después. Las fuentes no cristianas son básicamente los estudios de Plinio el Joven, de Suetonio, de Tácito, de esos tres historiadores romanos, más algunas referencias en el Talmud y sobre todo la obra de Flavio Josefo. De Flavio Josefo tendría para hablar 2 horas, así que solo mencionaré que se le ha considerado la prueba definitiva. Hay un fragmento en una obra llamada Las Antigüedades Judías, que se conoce como el Testimonio Flaviano, y que, digamos, ya después de años de investigación, lo más juicioso es entender que es una completa falsificación y que muy probablemente lo haya falsificado Eusebio de Cesarea. ¿Quién fue Eusebio de Cesarea? Fue alguien que al príncipe Abgar de Edesa, Eusebio murió el año 380, creo, más o menos. Este príncipe de Edesa, este rey, se impresionó por el cristianismo y decidió convertirse. Entonces, para promoverlo, probablemente en busca de algún donativo, Eusebio le sacó, recién encontrada en mis archivos, una carta escrita y firmada de puño y letra por Jesús de Nazaret, donde agradecía a este rey por su conversión 300 años antes, porque claro, pues Jesús es Dios, es omnisciente, sabe todo adelante y hacia atrás, ¿no? Ese es Eusebio de Cesarea, pero ¿quién es Eusebio de Cesarea? El catolicismo lo considera el padre de la historia de la Iglesia. Y pueden imaginarse qué clase de historia es la que promueve el catolicismo con esa clase de historiadores. Ninguno de los autores, por supuesto, vivió en la época del supuesto Jesús, ni conoció testigos presenciales. Y lo curioso es que hay muchas razones para pensar que la mención a Jesús en los anales de Tácito también ha sido una interpolación cristiana, porque el documento más antiguo, la copia más antigua, ya es del siglo XI. Entonces, hay muchas dudas aquí. El argumento del silencio empieza cuando John Reimsburg recopila 42 escritores de todo orden del siglo I, ¿no? Digamos, con un margen, ¿no? que debieron conocer de Jesús, y en todos los libros de estos autores, que pueden llenar una estantería de 200 libros, no hay una sola palabra relacionada con Jesús de Nazaret. Solamente lo que se habla de Tácito y Suetonio, etcétera, ¿no? Entonces, los evangelios, lo más importante es decir, no son historia, no tienen requisitos de fuentes, tienen problemas, contradicciones, son escritura mítica, son literatura.
Las fuentes históricas tienen que ser contemporáneas. Las fuentes históricas tienen que ser múltiples. No podemos con una sola fuente establecer toda una teoría, es muy riesgoso. Tienen que ser independientes, ¿no? Las fuentes no se pueden copiar entre sí. Si no, no son 20 fuentes, es una con 19 copias, ¿no? Tienen que ser consistentes, no se deben contradecir. Y uno se pregunta, ¿los evangelios canónicos reúnen estas condiciones? ¿Son imparciales? En primer lugar, no son contemporáneas. Lo más probable, lo más temprano que puede haberse escrito el Evangelio de Marcos, que es el primero, debe haber sido después de los años 90. Después de los años 90. Múltiples, ¿son muchas fuentes? No, no las tenemos. Son falsificaciones, no son independientes. El Evangelio de Marcos definitivamente fue leído por los siguientes 3 evangelistas. Mateo, de sus 680 y tantos versículos, copia unos 620 de Marcos y los corrige y agrega lo suyo. Lucas, no está muy claro si Lucas fue antes de Mateo contemporáneo, pero definitivamente Lucas leyó a Marcos y, sobre todo, muy importante, Lucas leyó a Flavio Josefo, ¿no? El Evangelio de Lucas es introducido con un prefacio exactamente igual que las antigüedades judías de Flavio Josefo. Es impresionante el paralelo que hay con esas obras. No son, obviamente, consistentes porque se contradicen entre sí, lo vamos a ver con unos ejemplos muy rápidos. Y no son imparciales porque buscan promover su fe. Son documentos de declaración de un credo. No son imparciales, no son un recuento históricos de ese tipo. Hay muchos errores, hay improbabilidades. Marcos nos relata un eclipse de sol de 3 horas en una época de Pascua que hay luna llena y no puede haber eclipse, ¿no? Mateo nos habla de una estrella saltarina, ¿no? Justo cuando los Reyes Magos se detienen, ¡pum!, la estrella se para. Y la estrella se para encima de una casa. Ustedes pueden ver una estrella en el cielo y determinar encima de cuál casa está parada, ¿no? Entonces, cosas así tienen los evangelios, ¿no? No pueden haber sido escritos antes del año 70 porque narran la destrucción, o sea, Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, que ocurrió el año 70. De esto se agarran algunos dogmáticos historicistas para decir que entonces el Evangelio de Marcos es del año 70. Claro, o sea, apenas se cayó el muro, Marcos corrió a escribir. Y no, pues, porque Marcos revela cierto conocimiento de la historia que nuevamente solo pudo haber llegado a oídos cristianos a través de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, que fue publicada poquito antes de la muerte de Vespasiano, el año 79, o sea, más o menos el año 77, 78. Entonces, ni siquiera le queda el año 70 a Marcos para eso, ¿no? Y los documentos que se suponen documentos cristianos más antiguos no mencionan a los evangelios. Aproximadamente hasta el año 125 un escritor cristiano no habla de un evangelio, ¿no? Entonces, no son relatos de testigos presenciales, que es lo que en las escuelitas, los parvularios se promueve, en los colegios dicen, sí, no, ellos, los evangelistas no fueron sus discípulos, pero sí los conocieron. Mentira, ¿no? O sea, eso está muy lejos, está décadas de décadas después de los supuestos hechos. Y tenemos unos errores muy interesantes en el Evangelio de Marcos, ¿no? En el capítulo 7 nos muestra que Jesús viaja de Tiro hasta el mar de Galilea. En el capítulo 5 cura a un poseso. ¿Y esto qué demuestra? Que el autor de Marcos nunca vivió en esa zona. ¿Por qué? Dice, dejando los términos de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Vamos a ver, según Marcos, Jesús quería ir de Tiro al mar de Galilea, ahí donde está esa flecha. En el siglo I había un camino que iba de Tiro al mar de Galilea. ¿Pero qué nos dice Marcos? Que dejando Tiro se fue por Sidón hacia el mar de Galilea. Sidón está ahí, arriba. Y se fue por los términos de la Decápolis, que está ahí detrás del mar de Galilea, para finalmente llegar. O sea, Marcos lo hizo al pobre Jesús caminar por un sitio donde no había vías, ¿no?, para darse ese tremendo vueltón, ¿no?, en lugar de irse directo por donde había un camino. Y lo que decía, en el siglo I no había un camino, pues, ¿no? Entonces, esto sí es
lo más interesante. Cuando curan al poseído, este famoso episodio en que Jesús le transfiere los espíritus malos a una piara, ¿no? y los cerdos se desbarrancan y se ahogan, ¿no? Entonces, obviamente eso está situado a las orillas del mar de Galilea. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. ¿Dónde está Gerasa? Ahí, bien en la orilla del mar de Galilea, ¿no es cierto? 60 kilómetros al sureste. Entonces, Mateo se dio cuenta de que Marcos la había regado ahí, pues no podía ser. Y Mateo dice que no es en la región de los Gerasenos, sino en la región de los Gadarenos. ¿Dónde está Gadara? Un poquito más arriba. Pero no está en la orilla del mar de Galilea. Entonces, más adelante, y sobre todo en las Biblias protestantes, la Biblia del King James, la traducción más antigua al inglés, vamos a encontrar ya una unificación. Y en las Biblias protestantes, la Reina Valera, vamos a ver que ya no se habla de Gerasa ni de Gadara, se habla de Gergesa. ¿Gergesa dónde está? Ahí está. Se puede decir a la orilla del mar de Galilea. Y eso tardó pues unos siglos en darse cuenta de ese error. Entonces, ¿es esto un libro de historia con esa clase de errores escrito por testigos presenciales que vivieron ahí? Nadie que hubiera vivido ahí hubiera cometido esos errores, ¿no? Y bueno, la Biblia católica Nácar Colunga, que es la más edulcorada de todas, es más, unifica el error, ¿no? Ahí está Marcos, dice Gerasenos, Lucas dice Gerasenos, Mateo dice Gerasenos. Pero en la Biblia protestante, ¿no?, la Reina Valera, es diferente. Marcos dice Gadarenos, Lucas dice Gadarenos, pero Mateo dice Gergesenos. Y ahí está, ese es un problema de incongruencia geográfica. Ahora, en la muerte de Jesús hay datos muy interesantes entre Marcos y Juan. Bueno, entre Marcos y Juan, en la muerte de Jesús, lo más interesante es que Marcos nos presenta la última cena. Juan no tiene última cena, ¿no? Y lo más importante, Marcos nos muestra, y lo siguen Mateo y lo sigue Lucas, que Jesús muere un viernes. Yo creo que todo el mundo lo sabe, entre comillas lo sabe, ¿no? Por las festividades de la Semana Santa, y siempre Viernes Santo, porque el viernes murió Jesús. Pero ¿cuándo murió Jesús según Juan? Murió el jueves. No, y sin última cena, la cena de que le limpia los pies a los mendigos, los leprosos, es de Juan, no es de los sinópticos, de los otros tres. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué razón el autor del Evangelio de Juan introduce un cambio de ese tipo? Es muy sencillo, porque el Evangelio de Juan, que es el más tardío y está escrito cuando las predicciones de la venida de Jesús habían fracasado rotundamente, entonces es un evangelio mucho más místico, y Jesús se presenta a sí mismo claramente: yo soy el Cordero de Dios que viene a limpiar el pecado del mundo. Yo soy el Cordero de Dios. El Cordero era el animal que se sacrificaba en la Pascua, que era el viernes, pero para eso había que sacrificarlo el jueves en el templo. Entonces, como Jesús es el Cordero, Él tiene que morir el jueves, que es el día en que los corderos se sacrifican. Y esa es la razón por la cual Juan pone eso. También es espectacular ya en la parte del sepulcro vacío. Lamentablemente aquí no se va a ver bien, pero todos contra todos son disímiles, todos son diferentes. La hora, por ejemplo, Marcos dice pues que era temprano, dice como era a las 9, otro dice que es a las 6, otro dice que muy de madrugada. Ninguno se pone de acuerdo en la hora. ¿Quiénes sabían el sepulcro? Entonces Marcos dice que había, Marcos dice un ángel, me parece. Mateo dice que había, Mateo dice un joven con túnica blanca, ¿no?, que estaba adentro. Mateo dice que fue un ángel, ¿no? Después Lucas habla de 2 personas, ¿no? Entonces ninguno se pone de acuerdo qué cosa había dentro de la tumba de Jesús. Ahora, ¿cómo estaba la piedra, no?
Entonces, para casi todos la piedra estaba abierta, pero Mateo hace pues que baje el superhéroe, el ángel, y de un rayo la abra así, ¿no? Espectacularmente, ¿no? Y es así. ¿Quiénes vieron el sepulcro? Entonces dicen que fue María con otras Marías en Marcos, y que luego ya incluso del miedo ni siquiera corrieron a avisarle a nadie, ¿no? Y entonces y tenemos cada vez Mateo y Lucas aumentan la cantidad de personas, la cantidad de mujeres, y Juan ya decía mucho, dice ya demasiado, y Juan dice solo María Magdalena lo vio. Se ahorra problemas, ¿no? Entonces todo eso es una contradicción, digamos, de las más notorias, porque hay contradicciones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, Marcos dice que Pedro negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Pero esa figura literaria de antes que el gallo cante 2 veces no era muy bonita. Entonces Mateo se da cuenta, no, pues. Y esa frase antes que cante el gallo, pues genial, a mí me parece espectacular, ¿no? Entonces eso viene de ahí. Entonces ya según Mateo y los siguientes, la negación de Pedro es antes que cante una sola vez el gallo, no 2 veces. Es un detalle que puede parecer ridículo, pero cuando se presume que alguien está detallándonos tanto y que es un recuento biográfico fiel, no debería haber esa clase de problemas. La literatura antigua. Bueno, tenemos el espejo evangélico, que ese era Northrop Frye, un crítico canadiense. Es básicamente la idea de que existe el tipo y el antitipo. De hecho, en las epístolas, algunas de las epístolas del Nuevo Testamento sale la palabra textual, antitipo. ¿Qué cosa es el tipo? Es el Antiguo Testamento. Y el antitipo es el Nuevo Testamento, que es el reflejo. Como decía Northrop Frye, es una especie de partido de tenis, ¿no? En que, ¿cómo sabemos que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron? Porque las confirma el Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos que las profecías del Nuevo Testamento fueron reales? Claro, porque salieron en el Antiguo Testamento. Y así se pasan la pelota de uno al otro, pero fuera de la realidad, ¿no? Bueno, lo importante es entender que los evangelios canónicos son básicamente casi sus 3/4 partes o más, son simplemente la reescritura de la Septuaginta. La Septuaginta era la llamada Biblia griega, ¿no? Más o menos cerca del año 200, antes de la era común, en Alejandría, de donde se especula que podría haber salido el Evangelio de Marcos. Alejandría, que era la Nueva York de la época, ¿no es cierto?, fundada por Alejandro Magno, para mayor gloria de su nombre, era la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo. Y había una comunidad judía de diáspora muy grande y muy importante. Creo que quienes han visto la película Ágora han visto parte de esa, aunque un poco deformada en la película, pero había una gran comunidad judía. ¿Y cuál era el idioma en Alejandría? Era el griego. El griego era la lengua franca de esa época, lo que es el inglés hoy día, ¿no? 2 personas de idiomas totalmente distintos se comunicaban en griego, como hoy día yo puedo hablar con un vietnamita si le hablo en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es ser una lengua franca. Y el griego era esa lengua. ¿Y qué ocurría? Que casi la gran mayoría de esos judíos de diáspora que vivían en Alejandría no hablaban hebreo y no tenían acceso a sus textos sagrados. Entonces, se reunieron, como a los judíos les encanta desde que estuvieron en el cautiverio de Babilonia, les encanta el número 12, entonces reunieron a 12 por 6, a 72 sabios que sabían griego y sabían hebreo, y en unos 10 días, más o menos, tradujeron toda la Torá y la Tanaj, todos los textos judíos, los tradujeron al griego. Y entonces es muy importante porque, no he puesto la diapositiva, pero hay, por ejemplo, en el capítulo 12, me parece, de Marcos, no, el 7 creo, bueno, hay una referencia en que Jesús dice, como dijo Isaías, y lo que dice Jesús no está en el Antiguo Testamento. Hay un cambio muy claro y uno dice, hey, un rabino que predicara la palabra de ninguna manera podría haber digamos, citado mal la Torá. No puede citar mal la ley, ¿no? La ley judía. Entonces, la única manera
cuando investigamos, nos damos cuenta de que ese parafraseo de Jesús corresponde textualmente a la traducción de la Septuaginta. O sea, Jesús, un rabino supuestamente judío, ¿no?, en la región de Judea, les cita la traducción griega. Obviamente los judíos lo sacarían a pedradas de ahí, ¿no? Entonces, obviamente eso no es historia, eso nunca puede haber pasado. Entonces, como parte de este paralelismo con la Septuaginta, tenemos que Marcos nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? ¿Cuáles son los principales milagros de Moisés? La separación de las aguas del Mar Rojo, la curación de las aguas de Mara, el brote del maná, el brote del agua de la roca de Oreb, el apoyo de Josué para derrotar a Amalek. Entonces, Marcos nos quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, pero como Jesús es mejor, no son 5 milagros, son 10, son 2 series de 5 relacionados también con lo que hace Moisés, ¿no? Entonces, aquí están los mismos 5 milagros de agua, de curación, de alimentación que hizo Moisés, los hace Jesús. La primera secuencia de Marcos incluye dominio de las aguas, ahí está el capítulo con el versículo, un exorcismo, una curación, 2 curaciones y una alimentación milagrosa. En un par de capítulos más adelante, nuevamente Marcos nos presenta el dominio de las aguas, un exorcismo, 2 curaciones y una alimentación milagrosa. Entonces, la historia ocurre así, de esa manera tan coreográfica y tan simétrica. Eso es literatura, eso no es historia. Listo, más interesante todavía. Telémaco es el hijo de Odiseo o Ulises en la Odisea. Entonces muchos dicen que la secuencia que Marcos incluye 2 veces, uno dice, ¿por qué Marcos incluye 2 escenas tan parecidas de alimentación milagrosa, de la multiplicación de los panes y los peces? Entonces, obviamente dicen, claro, la fuente es los milagros de Elías en el libro de Reyes, donde, claro, Elías multiplica, creo que 5 panes, los convierte en 600, algo así, ¿no? Jesús, por supuesto, tiene que ser más espectacular, él multiplica más, ¿no? Pero el asunto es que hay un estudioso, Dennis MacDonald, quien ha estudiado a profundidad los textos homéricos y ha descubierto muchos paralelismos. Entonces, en este caso, si la explicación que no tiene fuente bíblica, por la cual Marcos presenta 2 veces la alimentación milagrosa, es muy simple, es un reflejo de los 2 viajes de Telémaco, en que es agasajado por 2 reyes, Néstor y Menelao, creo. Entonces, esos detalles los podemos ver más adelante, me parece. Lo más importante, en la primera alimentación milagrosa, Marcos habla de hombres específicamente. Todos los hombres se sentaron, eran 9 grupos de 500 en la Odisea, y Marcos nos habla de 5000. Pero nos dice hombres, y en la segunda alimentación milagrosa, Marcos específicamente dice personas. O sea, habla que son hombres y mujeres. Entonces uno dice, ese es un detalle insignificante, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la Odisea, la primera cena a la que asiste Telémaco es en una isla de Pilos, y este rey está ofreciendo una cena para los pescadores. ¿Cuántas mujeres salen a pescar? Ninguna. Entonces, solo eran hombres. Por eso la primera alimentación de Marcos es solo con hombres. Y la segunda sí es con personas, porque era un banquete de bodas al que va Telémaco. Y de hecho, Jesús en las alimentaciones milagrosas de Marcos, en un momento determinado asume el papel del anfitrión, que es lo que ocurre en los relatos de la Odisea, ¿no? Ahora tenemos también la influencia de Flavio Josefo. Mateo nos habla de unas referencias y correcciones hacia las narrativas de nacimiento y los hechos luego de la resurrección. Lo más importante es que la visión del Moisés que muchos tenemos ahora, gracias en parte al Nuevo Testamento, a las referencias, ¿no? Se basan en el Moisés de Flavio Josefo.
¿no? El Moisés del Antiguo Testamento es presentado de una manera, pero Flavio Josefo vuelve a contar ese mito de Moisés en Egipto de otra manera. Y es esa la manera que toma Mateo, ¿no? Y para, digamos, basarse en la huida a Egipto, en la infancia de Jesús cuando está a poco de haber nacido. Lucas, ya hemos mencionado, que toma bastante del libro del profeta Elías. Hay hasta unos 10 pasajes de Elías que los saca del libro de Reyes y los adapta, y el más notable es este, ¿no? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, nos narran, dice, después de esto, bueno, Lucas pone aconteció tiempo después, en la entrada de Sarepta, Elías conoce a una viuda. Lucas nos pone que en la entrada de Naín, Jesús conoce a una viuda. ¿Cuál es el gran problema con esa frase? La ciudad de Sarepta o Sarepta era una ciudad amurallada, por lo tanto tenía una entrada, tenía murallas y tenía puertas. Naín de Galilea jamás estuvo amurallada. Se han hecho estudios arqueológicos y no se ha encontrado muralla alguna alrededor de Naín. O sea que no tenía puerta, no tenía entrada. Pero Lucas, que está haciendo un paralelo literario, sencillamente ve conveniente, ¿no?, trasladar hasta la puerta de la ciudad de Naín. Y el hijo de la viuda muere, en Lucas. La viuda expresa su sentido de indignidad ante sus pecados. Entonces en el relato de Lucas aparece un centurión y le dice, ¿no? Yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? La famosa frase, ¿no? Expresa su indignidad ante sus pecados. Elías se compadece, sube el hijo a su habitación, pregunta a Yahvé por qué le ha permitido morir. Jesús se compadece, toca el féretro, detiene el cortejo. Elías reza a Yahvé por el retorno del alma del hijo. Jesús ordena al joven levantarse. El muchacho vuelve a la vida, según Reyes, y según Lucas, el muerto se sienta y comienza a hablar. Y entrególo a su madre, y Lucas dice, y él se lo entregó a su madre. Y la viuda reconoce a Elías como hombre de Dios y que las palabras que dice son verdad. Y en Lucas la gente reconoce a Jesús, etc. En el mismo orden. Y si hubiera encontrado el font, el tipo de letra, me hubiera dado el trabajo, hubiéramos visto que incluso son las mismas palabras en griego en el mismo orden. Entonces eso es más que una inspiración. Y finalmente las estructuras son claramente míticas. El mitotipo Rang Raglan, que seguro lo encuentran en internet, es una lista de 22 atributos en las cuales se ajustan los héroes de la antigüedad, ¿no? Algunos personajes históricos también lo cumplen, pero sobre todo es común en personajes mitológicos. Si un personaje cumple con más de la mitad de los atributos de la lista, es casi seguro que es un personaje ficticio. Son 22 atributos. ¿Cuántos tiene Jesús? Bueno, ese es el mitotipo, ¿no? La madre del héroe es una virgen real, su padre es un rey, a menudo su padre es un pariente, las circunstancias de su concepción son inusuales, tiene la reputación de ser el hijo de un dios, al nacer su padre y su abuelo tratan de matarlo, etc. Están 11 y al otro lado los 22. ¿Quiénes cumplen? Jesús ahí está peleando la medalla de oro con Moisés y Teseo, 20 de 22. Y Edipo tiene más todavía. Ahora, está también el mitotipo de la ascensión, ¿no? La ascensión es cuando el héroe asciende a los cielos, es un mitotipo de 19 atributos y Jesús también tiene bastantes altos en la lista, bastante puntaje. Lo más interesante es esta estructura anular que le llaman el quiasmo o la inclusión, ¿no? Digamos, yo escribo un tema A, un tema B y un tema C, y para terminar escribo el tema C, el tema B, el tema A. Unos anillos concéntricos. Y eso es lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y obviamente la historia ocurre en anillo, no, la historia ocurre como ocurre. Entonces ese es un texto literario, no un texto de historia. Marcos lo utiliza, por ejemplo, la inclusión. Habla de la chica agonizante de 12 años, interrumpe la narración con la mujer que ha sangrado por 12 años y luego retoma a la chica agonizante. Luego más adelante, ¿no?, Jesús maldice a la higuera a pesar de que no era temporada de higos, Jesús y los samaritanos. Entonces todos estos temas se reflejan, ¿no?, con esta estructura, pero el maestro en esto es definitivamente Mateo. Y esa es la parte final, ya para no excederme mucho. Este es el quiasmo de Mateo. Todo el evangelio de Mateo tiene esta estructura, ya no ABC, sino ABC, J, hasta la K, hasta la L.
Y todos los temas se reflejan. El primer tema, la genealogía, que es un sumario de tiempos pasados, y al final Jesús da los encargos como un sumario de los tiempos futuros. Luego María, dice, está María, llega un ángel, nace Jesús. Al final, María llorando al pie de Jesús, llega un ángel y resucita a Jesús. Todos los temas se reflejan de alguna manera, están cuidadosamente coreografiados de esta manera, y están incluso los versículos, ¿no?, de cada uno. Pero no solamente eso, en la parte 4 de Mateo, que es la pasión de Jesús, a su vez responde a esta misma estructura más compleja todavía, hasta la letra M. Y la pasión de Jesús también tiene este gran espejo quiásmico. Empieza con la Pascua y la Resurrección, cuando entra Jesús, termina con la Pascua y la Resurrección. Busquemos el tema G, el juramento nazareno es efectuado, y el tema G, el juramento nazareno es cumplido, ¿no? Jesús pide a Dios no ser liberado en la J, que es el tema J, Pilato no libera a Jesús. Entonces siempre hay un tema que se va a reflejar en el otro. Entonces estos los evangelios, algunos los desprecian de repente por descreencia, pero son piezas literarias muy cuidadosamente escritas, ¿no? Y con frases bellas, ¿no? O sea, no se puede negar el valor literario que tienen. Y esto es literatura. El Sermón del Monte sí es espectacular, ¿no? Tiene una introducción que tiene los temas A, B, C, D, y la parte final de SBA, ¿no? Nuevamente el reflejo, ¿no? Pero lo más importante de Mateo es que el Sermón del Monte está estructurado en 3 columnas. La primera columna, cómo obedecer la ley; la segunda, cómo rendir culto a Dios; y la tercera, cómo relacionarse con la sociedad. Entonces, si vemos esta estructura, bueno, cada columna tiene sus partes, ¿no? Pero al centro de las 3 columnas está el culto a Dios. Pero este culto a Dios tiene 3 partes a su vez: limosnas, oración y ayuno. Pero al centro del culto a Dios está la oración. La oración tiene estas partes: no oren como los hipócritas o los gentiles, ¿no? Luego viene el Padre Nuestro y luego viene el perdón. Se habla del perdón en la oración. Entonces, al centro de la oración está el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene una introducción y luego tiene 3 peticiones tú y 3 peticiones nosotros, ¿no? Casi termina, ¿no? Y al centro, ¿cuál está? Las peticiones a Dios. Entonces, todo eso está cuidadosamente. Ahora, esto lo improvisó un rabino un domingo por la tarde en un monte. Este es un discurso hábilmente escrito por un literato muy competente en griego. Y lo más importante de todo, y que abona en contra de cualquier pretensión histórica para este evangelio: cuando el templo judío, el templo fue destruido después de la rebelión de los sicarios, que empezó el año 66, ya los romanos certaron y aplanaron el templo, queda el murito nada más donde se golpean la cabeza hoy en día. Eso fue el año 70. Y la religión judía era una religión muy ritual, era una religión basada en el templo. De hecho, cuando tuvieron problemas con el primer templo, porque el que destruyó Tito fue el segundo, hubo incluso un templo en una isla, no sé si fue la isla de Elefantina en Egipto, y muchos judíos tenían que hacer peregrinación hasta allá, porque era una religión basada en el templo. ¿Qué pasa cuando se destruye el templo? Los rabinos de esa época tienen que reestructurar la religión judía, ya no para que sea ritual, y la estructuran, adivinen, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de 3 columnas ideológicas. ¿Cuáles son? Las que están viendo ahí. Entonces es imposible que un rabino, supuesto rabino judío, en el año 30, ¿no?, hubiera predicado la ley de Moisés de la misma manera en que fue predicada solamente, y está documentado, después de la destrucción del templo. Es un anacronismo total, ¿no? Entonces, las figuras estilísticas del Sermón del Monte no son traducciones del hebreo al griego, son compuestas en griego. Hay un juego de palabras notable en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y Jesús le dice: tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice: ¿qué? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a salir? Y Jesús le dice: tienes que volver a nacer.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el término en griego para volver a nacer, o sea, para renacer, que implica renacer biológicamente, significa exactamente lo mismo que nacer de lo alto, a lo que se refería Jesús. Tienes que renacer en el espíritu, ¿no? Pero eso es en griego. Es imposible porque en hebreo los dos significados corresponden a dos palabras diferentes. Entonces, ese juego de palabras, Jesús se lo hace a un judío en griego. Es imposible. Por eso es que nunca se han encontrado manuscritos, los manuscritos más antiguos de los evangelios están en griego, nunca van a estar en arameo, en hebreo, porque fueron escritos en griego por judíos probablemente de diáspora, ¿no?, helenohablantes. Esto es lo que hemos comentado del Sermón del Monte. Y bien, entonces lo que hemos visto es básicamente que estamos frente a fuentes literarias y que no podemos hablar de una base histórica. La base histórica no existe. Para mayores precisiones, la síntesis católica se da después, digamos, de pasado el siglo III. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el catolicismo, aunque haya toda una serie de escuelas cristianas contrarias al catolicismo. Todas usan esta cristología y este tipo de cronología tradicional, que como vemos no tiene fundamento. Hay muchas cosas más que conversar, pero bueno, si queda tiempo para preguntas, encantado. Pues, no, personalmente me has dejado atónito y te tengo un primer reclamo. Me hiciste sentir ateo light. Muy bien, increíble material, muy bien estudiado, muy bien analizado. Me atrevo a iniciar con un comentario respecto de este último detalle. Justamente el concepto del templo que se comparte entre griegos, entre judíos y 2, 3 culturas más, es el vientre materno. Exactamente, y por eso 2 columnas junto al templo, y por eso esa misma simbología la vemos en el laberinto del fauno, por ejemplo, cuando la niña se mete al árbol que tiene forma de vagina. Es exactamente el mismo concepto. El concepto de renacer es reentrar al templo y a construir una nueva forma de pensar. Me encantó Gracias. tu disertación. Seguramente tenemos ya por acá una primer intervención, y seguramente alguien más que quiera intervenir para ir dando lugares, porque si no los ocupo yo. Bueno, me da la impresión, no sé si estoy equivocado, de que estos cuestionamientos acerca de la existencia de Jesús como que son muy modernos. Me suena como de 1950 hacia la fecha. Yo todavía lo que hubo en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, la base del protestantismo y todo eso eran en contra de la Iglesia Católica, en contra del monopolio católico, en contra de la interpretación que daban el Vaticano y la generación de los santos y las vírgenes locales, precisamente para la difusión de la religión. Un poco más adelante los protestantes y ya también las diferentes versiones bautistas y evangelistas y todo ello, pues más que nada están persiguiendo intereses económicos, o sea, todo lo que era pues la fuente de dinero que provoca precisamente este seguimiento de esta fe. Pero en sí los cuestionamientos de la existencia de Jesús y todas las contradicciones de la Biblia y todo eso, se me hace algo como que muy moderno, y lamentablemente tampoco posible hacerlo desde las fuentes originales, porque esas están custodiadas o ya perdidas en el tiempo, o custodiadas por museos que no permiten llegar a las fuentes y al análisis como tal, o en los archivos vaticanos, que obviamente nunca van a poder ser abiertos o consultados por alguien que quiere cuestionar precisamente eso. ¿Sí estoy en lo cierto? ¿Es algo muy moderno este cuestionamiento de Jesús? Bueno, no tanto en verdad. Hay varios antecedentes. Lo primero hay que entender es el movimiento de la Reforma Protestante de Lutero. ¿Qué es lo más importante de esa reforma? Uno de los reclamos que hace Lutero es que la Biblia sea leída por los feligreses, porque la Biblia solo era leída por los sacerdotes en las misas. Se hacían el famoso cherry picking, ¿no? Cogían los versículos bonitos
Y eso es lo único que la gente entendía de la Biblia. Por eso incluso a, ¿cómo se llamaba Tinder? No me acuerdo el primer inglés que tradujo la Biblia, le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, por esa razón, porque eso ocurre por Lutero en Alemania, es precisamente que la escuela bíblica, la escuela de estudios bíblicos más antigua está en Alemania. O sea, es muy interesante saber alemán para poder leer mucha bibliografía que no está. Alguna pasada al castellano, otra al inglés, pero hay mucha bibliografía en alemán precisamente. Y hacia mediados del siglo XVIII hubo un clérigo llamado Reimarus, y él él empezó a investigar de estas cosas y no le gustó lo que descubrió. Entonces escribió, creo que no sé cuántos tomos, y dijo no. Llamó a uno de sus discípulos y le dijo: tú vas a publicar todo esto que he escrito, pero cuando yo me muera. Y efectivamente pasaron 10 años de la muerte de Reimarus y este discípulo publicó. Y efectivamente Reimarus le daba pues en las bases al catolicismo y tenía críticas a la historicidad de Jesús. Entonces ahí es donde empieza realmente mucho de este análisis. Hay también un historiador inglés en el siglo XIX. O sea, en verdad tiene antecedentes, pero es moderno. ¿Por qué razón? Porque no hemos tenido, como dices, acceso a muchas fuentes. Algo muy importante en el estudio ocurre tenemos a este alemán Bruno Bauer, que me parece, los años 30 publica un libro en que sí rompe con todo la historia oficial del catolicismo, menciona los sitios donde fue apareciendo el cristianismo y que no tienen nada que ver con la historia oficial, y sus predicciones fueran correctas en la mayor parte, pero tenía muchos datos equivocados porque obviamente no tenía acceso a esas fuentes. ¿Qué ocurre? En 1945 es muy importante el descubrimiento de los códices de Nag Hammadi en Egipto, cuando este pastor que estaba buscando forraje encuentra un ánfora con códices. Y de hecho, como tenía que calentarse, unos cuantos los quema en una fogata, ¿no? para abrigarse. Entonces uno se imagina qué cosas no se habrán perdido ahí. Y esos son los famosos evangelios apócrifos. Son muy importantes para la historia del cristianismo. Se encontraron en el año 45, tuvieron una historia digna de James Bond, de la manera como salieron y fueron recuperados. Pero la primera traducción al inglés se publica en 1975. Por esa razón, la literatura sobre la historicidad de Jesús, que sea anterior a 1970, ni siquiera 50, 60 años, como dices tú, es literatura que ya está un poco desacreditada porque no tiene. Por ejemplo, en Nag Hammadi es fabuloso, se encontró el texto judío Eunostos el Bendito, una colección de dichos, ¿no? Muy teológico, y en la misma ánfora se encuentra un libro cristiano llamado La Sofía de Jesucristo, y era la transliteración del Eunostos, solo que los dichos eran atribuidos a Jesús, nada más. O sea, era un plagio, pues, en términos modernos. Y ahí nos están mostrando el laboratorio de la literatura cristiana. Hay muchos que dicen, hay que encontrar el Evangelio Q, ¿no? Que de repente es la base. Y quién sabe, de repente en verdad es una colección de dichos judíos. Hay que buscar en literatura judía, no se sabe ahora. Pero ahí vemos eso. También, por primera vez, que se tenía noticias de los gnósticos. Lo que despotricaban de los gnósticos, Orígenes y todos los apologistas cristianos. De hecho, la obra de Celso, que era que publicó un libro contra los cristianos, obviamente ese libro no ha sobrevivido. El libro se recupera en su mayor parte por el libro de Orígenes titulado Contra Celso, ¿no? Y entonces ahí se habla, o Ireneo cuando escribe, Ireneo de León, contra las herejías. Entonces, solamente en algunos párrafos que los cristianos apologistas citaban contra los gnósticos, era lo único que había de información, pero gracias a los restos de Nag Hammadi, por primera vez se tienen textos del gnosticismo escritos por ellos mismos. De ahí es donde sale el famoso evangelio de Felipe, donde esta magufada del Código Da Vinci armó barullo, ¿no? Porque Jesús besaba a María Magdalena, y que los católicos o cristianos se sintieron ofendidos porque eran ficticios. Claro, pues son tan ficticios como los canónicos, son igual de literatura, ¿no?
Pero digamos que sí, las cosas han cambiado en época muy reciente. El famoso Evangelio de Judas es algo que se termina de publicar en el 2006. Entonces, es un tema que, como yo decía al principio, es un tema vigente. La polémica está todavía presente. ¿Y por qué? Porque las evidencias van apareciendo a cuentagotas, ¿no? Me atrevo a comentar, por si no hubiera algún otro comentario. ¿Hay alguien más que quiera comentar? ¿No? Por acá. Regálame un segundo nada más para hacer un comentario aquí también. Es justamente, lo comentaba yo el día de ayer, uno de los problemas que tenemos a veces los ateos es que buscamos por definición alejarnos de lo que consideramos creencias de seres míticos y cosas por el estilo. En contraparte, y lo mencionas en forma muy interesante, los gnósticos justamente habían construido una cantidad de conocimiento muy importante que también estuvo permeado por filosofías alejandrinas, como lo mencionabas, del lado de la Alejandría del siglo I. Y ahí justamente, tanto en la misma Biblia que se puede consultar en este momento, siguen existiendo una cantidad de simbolismos que cuando empieza uno a leer la situación dice uno, pues nada más llegó fulano, pescó y luego se fue. Pero cuando empiezas a revisar, ya con datos alternos y otras fuentes, empiezas a encontrar que había simbolismos que permitían que entre los rabinos le dieran una codificación muy interesante como forma de aprendizaje, de pronto para aprender valores morales, de pronto para tener una concepción del mundo. Y a lo que quiero llegar es que vale mucho la pena que no nos encontremos cerrados a explorar todo este tipo de información tan minuciosa, la simetría de que hay en ciertos pasajes de la Biblia, etcétera, para verlo, como lo mencionas con toda corrección, es literatura, de pronto bien hecha, bien construida y con propósitos muy interesantes, y que en algún punto no debe ser, en mi perspectiva, ajeno necesariamente a los ateos. Yo creo que es interesante que nos acerquemos y que podamos hacer un análisis de este tipo de textos. Ibas a comentar. Sí, felicidades a los Muchas gracias. Solamente para tomar el tema del simbolismo, mi pregunta es acerca de la ópera de Mozart, La flauta mágica. Hay una escena donde hay tres columnas. Mi pregunta es, y concuerdas, si eso tiene algún, ustedes han identificado un simbolismo con el cristianismo. Bueno, no sabría decirlo. Definitivamente Mozart crece en una época pues de claro dominio del cristianismo, pero la idea de usar tres elementos de algo me parece que es definitivamente mucho más antigua que el cristianismo. No estaría tan seguro de adjudicarlo. Hay otros simbolismos que no he tenido tiempo de preparar porque era muy complicado, respecto de las alimentaciones milagrosas. Estas no solamente son, digamos, influidas por el pasaje de Elías, los pasajes de Telémaco en la Odisea, tienen una propuesta matemática muy profunda. Las escuelas pitagóricas desarrollaron mucho, ellos pensaban que la matemática era el lenguaje de Dios, y tienen y no lo llegué a preparar, pero hay un libro de Joseph, Fiedler, que en inglés es Jesus, Son of God, ¿no? O sea, Sol de Dios, ¿no? Jesucristo, Sol de Dios. Y ese libro aborda los simbolismos matemáticos. Es muy interesante el de las alimentaciones porque los valores que están de 5.000 personas, las cantidades de las canastas que sobran, todo eso son operaciones con triángulos, ¿no? Ajá. Y tienen una explicación matemática. Luego, por ejemplo, uno de los capítulos que es apócrifo en el Evangelio de Juan, porque Juan termina creo que en el 20 y le agrega un capítulo 2, el capítulo donde dice que esto lo escribió el discípulo amado, precisamente, pero tiene el capítulo en que Jesús vuelve a ver a los discípulos, ¿no? Y los vuelve a ver y ellos están tristes porque no han pescado, y ellos no reconocen que es Jesús. Él les dice, lancen las redes de nuevo, y luego sacan la red y dicen que habían pescado 153 peces, 153 pescados en la red. Entonces uno se pregunta,
¿Y por qué diantres nos tienen que poner ese número? ¿Para qué sirve? Entonces, nuevamente eso es una alegoría matemática, creo que empieza con la llamada vesica piscis, que es cuando intersecan dos círculos y trazan unas líneas, entonces el perfil que aparece ahí es el de un pez, ¿no? ¿Y cuál era el símbolo del cristianismo? El pez. El pez, pero ese era el símbolo pitagórico. Y para rastrear la raíz cuadrada de 3, me parece que utilizaban un triángulo de lados 3, 5 y 1. Entonces, y había un relato que un discípulo, un pitagórico, escribe sobre Pitágoras, en que Pitágoras un día estaba caminando por la playa y encontró a unos pescadores que estaban tristes y les dijo que lanzaran las redes nuevamente y predijo cuántos peces iban a capturar. Y adivinan qué cantidad capturaron: 153. Exactamente. Entonces es un relato pitagórico bastante antiguo también, ¿no? Sí, de hecho hay una cantidad de situaciones en donde, por ejemplo, en la Grecia antigua el concepto de raíz de 2 era increíblemente terrible porque tenía que ser perfecto. Como que si todas las matemáticas venían saliendo perfectas, la raíz de 2 tendría que haber salido perfecta y no salía perfecta. Fue como una especie de trauma que viene reflejado justamente en la escuela pitagórica y que a la postre el uso de los simbolismos pitagóricos para el cálculo del círculo, el darle un significado espiritual al triángulo, etcétera, lo vemos reflejado y por eso vemos secuencias de 3 de pronto en los versículos. Sí. Sí, en verdad, no sé si alguien lo vaya a preguntar. Una vez me lo preguntaron en una de estas charlas en Lima y preguntaban, o sea, ¿cuál era la necesidad de estos autores de los evangelios de copiarse tan descaradamente las cosas? Hoy día serían demandados por plagio, ¿no? Entonces, eso sí es una pregunta, es algo muy difícil de entender a nuestra mentalidad de hoy día, porque hay que entender que estos textos son elaborados por una sociedad arcaica en el tránsito a una sociedad más moderna. Yo diría incluso que el cristianismo como tal fue un movimiento necesario para dar una ideología que apuntaba más a la historicidad, porque en las sociedades arcaicas el tiempo es cíclico, es redondo, ¿no? Es circular. Entonces eso lo ha desarrollado muy bien Mircea Eliade, lo ha desarrollado Levi Strauss, y tenemos su caracterización de las sociedades frías de Levi Strauss contra las sociedades calientes. Las sociedades frías, dice, tienen la concepción del tiempo circular y por lo tanto no es muy difícil que haya innovación en estas sociedades. Entonces, por eso, en una sociedad arcaica podemos entender que no van a tener tendencia a la hora de escribir a tratar de crear algo nuevo. Van realmente a basarse en las ideas antiguas y para ellos era lo más natural, ¿no? Y todos ellos sabían, incluso probablemente muchos lectores del siglo I, finales, que pueden haber leído los evangelios, pueden haber notado todas esas similitudes, ¿no? Pero ya pasados siglos de siglos, para nosotros es diferente y pensamos plagio, esto, pero no, era una sociedad que tenía una mentalidad completamente diferente, ¿no? Completamente. De hecho, por ejemplo, la Ilíada, si mal no recuerdo, fue escrita decenas o cientos de años después de acontecidos los sucesos, porque justamente lo común en aquel momento era repetir una y otra vez la misma historia hablada de una persona a la siguiente. A Homero se le ocurre transcribir lo que la gente recitaba una y otra vez. Y es una de las situaciones por las que, efectivamente, poniendo en contexto en aquel momento, sin las fuentes de información que tenemos en el día de hoy, se tomaba una historia, se repetía una y otra y otra y otra, y cuando le querías dar innovación, entrecomillémoslo, retomabas la anterior para tratar de explicar una cosa aparentemente nueva, que es el caso de Jesús, y por eso también, sin estar ni por tantito cercano a la filosofía de Zeitgeist, donde dicen que el 25 de diciembre, que yo también dije, esto es una tontería, ¿de dónde sacaron el dato o las actas de nacimiento de los dioses? Claro. No hay tales, ¿no? Pero sí hay una recurrencia en función de eventos astronómicos
Por ejemplo, de hecho se me hizo hasta raro que hubieran ocupado el 25 de diciembre contra el 21 de diciembre, que era el día del solsticio, que exacto. ese sí tiene un simbolismo muy interesante de por qué hay que creer en el nuevo Dios o en el renacimiento, en el cumplimiento del ciclo, y que era lo perfectamente común para la gente. Les comparto muy breve también, yo tuve un socio que hacía el comentario de que cuando nosotros, la sociedad, decimos en el matrimonio juntos para toda la vida, pues porque el promedio de vida hace 5,000 años era de 20 años, una cosa por el estilo. La vida no era tan longeva como ahora. Eran pocos ciclos, pocos años los que iba uno a alcanzar a vivir, y a tratar de comprender el concepto de cada uno de los ciclos era como mucho más importante que ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que había que en esas repeticiones de una y otra vez, de pronto podemos encontrar los paralelismos entre la necesidad de una calendarización, de poder darle nombre a cada día, de poder decir por qué, lo decías muy bien, ¿por qué tenía que haber sido en jueves y no en viernes? ¿Por qué el domingo, por qué el domingo tenía que ser una resurrección? ¿Por qué es el día del sol? Entre otras cosas, conceptos tomados a su vez de los egipcios y tomados también de los griegos, y que a su vez también heredaron más adelante a los romanos, etcétera. Entonces hay un sincretismo impresionante que vale la pena comprender para poder entender el contexto de los porqués de esas repeticiones, de las numerologías que hay ahí adentro. Y lo decíamos el día de ayer, Isaac Newton perdió muchísimo tiempo tratando de encontrar códigos y mensajes secretos adentro de la Biblia, pudiendo haberlo dedicado a cosas más importantes como la gravedad y otros términos científicos, que era una de las cosas por las que ayer mencionaban a Newton como de los genios tontos. No es que fuera tonto, en su contexto para él era importante, era más trascendente encontrar esos códigos, pero bueno, es parte de la mecánica de vida. ¿Algún otro comentario que tuviéramos? Ninguno. Muy bien, pues te quiero agradecer increíblemente. Un saludo al pueblo de Perú. Gracias. Mi más sentido agradecimiento. Y